¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Y nos encontramos en este espacio para que juntos preparemos la lección divina que cada uno realizará ahí, a los pies de Jesús en su corazón. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Recuerden que en este espacio lo que hacemos es escudriñar un poquito en el texto bíblico. No hacemos aquí la lección divina, sino que preparamos algunos elementos para que cada uno ahí a los pies de Jesús haga su lección divina. Escudriñamos el qué dice el texto bíblico. La iglesia nos propone día a día un texto bíblico y bueno, como no sabemos muchísimo de esto de Biblia, lo que hacemos es irnos a investigar con aquellos que durante muchísimo tiempo han estudiado los textos bíblicos. Por eso nos vamos a lo que dice el catecismo, los padres de la iglesia, los santos, y una vez recopilado toda esa información, cada uno sí haga en su corazón ahí la lección divina con los pasitos que cada uno puede hacer de su lección divina. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Así que ve por tu Biblia, tu cuaderno de apuntes o el cuadernito de la lección donde tomas nota, un resaltador también para que resaltes las palabras importantes. Lee el texto bíblico. Haz primero una oración al Espíritu Santo. Lee el texto bíblico, algo muy importante, lee el texto bíblico en voz alta. Es muy importante que tú puedas escuchar con todos tus sentidos lo que ocurre en ese pasaje de la vida de Jesús. Hazlo ahí, a solas con el Señor, y en unos minutitos, después de que lo hagas, regresa al video, páusalo y volvemos un ratito para que entendamos qué dice el texto bíblico. Muy bien, espero que hayas podido disfrutar la lectura de este pasaje bíblico, un pasaje impresionante. Jesús llega a una tierra que no estaba o no esperaban que llegara el Mesías. Continuamos aquí leyendo el capítulo 8 y 9 de San Mateo, donde el evangelista presenta una serie de milagros para revelar quién es realmente Jesús. Hasta ahora hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, acuérdense cuando curó al leproso, luego sobre la naturaleza, que fue el momento en el que calmó la tempestad, y ahora Mateo presenta un tercer ámbito. Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el demonio. Y esto no es un detalle menor. En la mentalidad judía, solo Dios podía vencer definitivamente las fuerzas del mal. Por eso ese milagro no solo habla de una liberación, sino que revela nuevamente la identidad de Jesús. Y el Evangelio sitúa el episodio en una región llamada la región de los Gadarenos, o en algunos manuscritos dice Gerasenos. Por eso a veces encontramos varias traducciones de la Biblia donde habla de los Gadarenos o de los Gerasenos, que era un territorio de población mayoritariamente pagana. Esto está al otro lado del lago de Galilea. ¿Y cómo sabemos esto? Porque allí, dice el texto bíblico, había una gran piara de cerdos. Para los judíos los cerdos eran un animal impuro. Pueden ustedes verlo en el libro del Levítico, capítulo 11, versículo 7. Y este es un detalle que nos ayuda a entender que Jesús está entrando en un ambiente donde la cultura judía no predominaba. Y ya desde aquí Mateo deja entrever un mensaje clarito. La salvación que trae Cristo no está destinada solo a Israel, alcanza también a los pueblos paganos. Y nos encontramos con un episodio donde había, dice el texto bíblico, unos endemoniados que vivían entre los sepulcros. Y este es un detalle que tiene profundo significado bíblico. Para los judíos el sepulcro era un lugar de impureza ritual. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de esta impureza a la que hace referencia. Además, simboliza el ámbito de la muerte. Mateo quiere mostrar que aquellos hombres viven literalmente entre la muerte y la soledad. El demonio siempre conduce al aislamiento, a la destrucción, a la pérdida de la dignidad humana. No solamente estaban poseídos, vivían completamente marginados de la sociedad. Y encontramos ahí la primera exclamación de estos hombres poseídos. Dice que los demonios exclamaron: ¿qué tenemos
nosotros contigo, Hijo de Dios. Y es llamativo. Mientras muchas personas todavía no comprenden quién es Jesús, los demonios sí lo reconocen inmediatamente. ¿Por qué? Porque saben específicamente quién es. Pero reconocer que es Cristo, pues no significa amarlo. Aquí hay una enseñanza muy importante. La fe cristiana no consiste únicamente en saber quién es Jesús. Consiste en vivir en comunión con Él. Ya Santiago, en su carta, capítulo 2, versículo 19, lo expresa con claridad. También los demonios creen y tiemblan. Y sigue diciendo el texto bíblico que los endemoniados, el demonio, habla a través de ellos y dice: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y esta frase tiene un gran contenido teológico. ¿Qué significa ese antes de tiempo? Los judíos esperaban un juicio final, pues al final de los tiempos, cuando Dios derrotara definitivamente al mal. Y los demonios saben que ese día llegaría. Y se sorprenden de que Jesús ya haya comenzado esa victoria. Mateo quiere enseñarnos que con la llegada de Cristo, el reino de Dios ya ha comenzado a derrotar el reino del mal. Todavía, pues sí, esperamos esa victoria definitiva al final de los tiempos, pero esa victoria ya ha empezado. Seguimos viendo un detalle muy particular, y es uno de los detalles tal vez más difíciles de este relato. Dice que Jesús, ellos le piden entrar en los cerdos. La iglesia nunca ha enseñado que el centro del pasaje sean los cerdos. El centro siempre son los hombres liberados. Sin embargo, el episodio tiene un significado importante. Al entrar en los cerdos y precipitarse al lago, queda visible el carácter destructivo del demonio. Jesús permite este hecho para mostrar que busca siempre el maligno, y lo que busca es destruir la vida. Lo que ocurrió con los animales pues manifiesta lo que el demonio pretendía hacer también con aquellas personas. San Juan Crisóstomo habla de este texto diciendo que Cristo permitió este hecho para que todos comprendieran que los demonios solo buscan destrucción. Bueno, ¿y por qué Jesús permite esto? Y esa pregunta pues ha sido planteada desde los primeros siglos. Los padres de la iglesia responden que Jesús nunca actúa por capricho. Pues no es que Jesús dice, bueno, ¿qué hago? Ah, sí, los cerdos. No. Él permite que los demonios entren a los cerdos para revelar dos verdades. Primero, el inmenso valor de una persona humana. Y segundo, el verdadero rostro destructivo del mal. El Evangelio deja clarito que para Jesús la vida de los hombres vale infinitamente más que una gran riqueza material. Y es que nosotros aquí hablamos casi que muy deportivamente de sí, una piara de cerdos, pero eso significa una cantidad de dinero, digámoslo de esa manera, que se podía perder si es que se elegía a los hombres, que efectivamente eso fue lo que hizo Jesús. Y vemos allí entonces la actitud de los habitantes de esa región. ¿Por qué ellos le piden a Jesús que se vaya? Y este final suele sorprendernos muchísimo. Jesús acaba de liberar a dos hombres, o sea, dos personas que habían estado atormentadas por el demonio durante muchísimo tiempo, y Jesús acaba de hacer allí un milagro. Sin embargo, la gente le pide que abandone la región. ¿Por qué? El Evangelio pues no nos da una explicación directa, pero nos deja entender que aquellas personas quedaron más preocupadas por la pérdida económica que por la liberación de sus vecinos. Es una escena muy actual. A veces la presencia de Cristo exige cambios que afectan nuestras seguridades, y no todos están dispuestos a aceptarlo. San Jerónimo dice acerca de esto, dice: prefirieron conservar sus bienes antes que recibir al Salvador. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre este pasaje? La Iglesia afirma con claridad la existencia personal del demonio. No se trata de un símbolo, no es una idea abstracta, no es algo que está en el imaginario de las personas, no, señores. Es un
un ser que existe y que es personal. El Catecismo de la Iglesia Católica, apúntenlo ahí para que ustedes puedan luego más adelante profundizar en el numeral 391 al 395, enseña que Satanás y los demonios son ángeles caídos que se opusieron libremente a Dios. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña una verdad fundamental. Cristo tiene un poder absoluto sobre ellos. Los demonios no pueden actuar al margen del permiso divino y nunca tienen la última palabra. Este evangelio es ante todo un anuncio de esperanza. Los santos nos hablan de este pasaje bíblico. San Juan Crisóstomo dice: los demonios confesaron lo que muchos hombres aún no habían comprendido, que Jesús es el Hijo de Dios. San Jerónimo dice: los habitantes de aquella región amaron más sus bienes que la presencia de Cristo. San Agustín dice: el demonio puede inquietar al hombre, pero nunca puede vencer a quien permanece unido a Cristo. San Hilario nos dice: la liberación de los endemoniados anuncia la victoria definitiva de Cristo sobre el reinado del mal. Este relato no pretende despertar curiosidad sobre los demonios. Quiere despertar sobre todo la confianza en Cristo. Mateo nos muestra que no existe ninguna fuerza más poderosa que Jesús. El mal existe, sí señores. La lucha espiritual es real, sí señores. Pero el Evangelio termina recordándonos una verdad esencial. Cristo es el vencedor. Y quien permanece unido a Él no tiene por qué vivir dominado por el miedo. Vamos a dejar algunas preguntas para que nos ayudarán en la meditación de este texto bíblico. ¿Será que creo realmente que Cristo tiene el poder sobre todo mal? ¿Hay algunas áreas de mi vida donde necesito experimentar la libertad que solo Jesús puede dar? ¿Qué ocupa hoy el primer lugar en mi corazón? ¿Cristo o habrá ahí algunas seguridades materiales? ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús transforme aquello que me da una falsa seguridad? Y esto no es fácil. ¿Confío más en el poder del mal o en el poder de Dios? ¿Mi vida refleja la libertad de quien ha sido encontrado por Cristo? Muy bien, este evangelio nos recuerda que el mal existe, señores y señores, pero no tiene la última palabra. Allí donde llega Cristo, las cadenas se rompen, la dignidad humana es restaurada y el reino de Dios comienza a vencer. La verdadera pregunta es: cuando Jesús pasa por mi vida, ¿lo invitaré a quedarse o, como los habitantes de Gadara, le pediré que se marche? Nos escuchamos mañana, si Dios quiere. Ahí queda para que cada uno termine su lección divina con una reflexión personal y, bueno, un propósito para el día de hoy. Ven Espíritu Santo, abre mi corazón, ilumina mi mente, quiero escuchar tu voz, que en estas letras halle claridad y fuerza para seguir tu voluntad. Llena mi alma de fuego y verdad, guíame siempre en tu caminar. Leo en sí
tuya palabra mi vida consuela. En el silencio de mi habitación, tu palabra es fuego, consuelo y canción. Me quiero envolver en tu gracia y tu amor. Acompáñame, Señor, en mi lección divina de hoy.